Esta carta, que es de Pedro, ¿ya? Está escrita a la iglesia. ¿Ya? Está escrita a la iglesia. ¿Es usted iglesia? Ya, voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Es usted iglesia? Eso. Por lo tanto, la carta es para ti, para mí, ¿no es cierto? Y lo digo yo, ¿por qué? Porque aquí la carta está hecha para personas que ya han tenido un encuentro con Cristo, han tenido un compromiso, ¿no es cierto? Podríamos decir, dentro del contexto luterano, se han confirmado, ya tienen claro cuál es su responsabilidad, ¿no? En la iglesia evangélica a veces se llama esto una conversión, ¿no es cierto?, etcétera. Entregar la vida a Cristo, etcétera. Muy bien, pues, hasta ahí todo bien. Pero, y ojo, algo más. En la vida cristiana y la iglesia, estamos llamados a poder darle, ¿cómo decirle?, alma a nuestra sociedad, carne al esqueleto. ¿Ya? Básicamente, un cuerpo inerte, ¿no es cierto?, no es nada. Cuando hay vida, hay espíritu, ¿no es cierto?, tenemos razón de ser. Por lo tanto, este es un mensaje para una iglesia que está viva, pero que quiere crecer. Y en la vida cristiana tenemos que crecer, ¿o no? Sí. Igual que en el amor. Yo puedo bendecir a unas personas acá, ¿no es cierto?, en el matrimonio, pero después como que uno se casa y como que terminan esos espacios ricos que uno extrañaba, ¿no es cierto?, y la esposa le dice al esposo: oye, ya no me sacáis ya como antes. ¿Ah? Así que ya, tomen nota, ¿eh? Acuérdense lo que hacían cuando estaban pololeando, ¿ah? ¿A qué lugares iban? ¿A qué árboles por ahí, no es cierto?, estuvieron. ¿Ah? Sáquenla. Hasta caminar sirve, ¿no? El amor, porque si no se va muriendo. Igual como hay que alimentar la fe, porque si no es una brasa que se va muriendo. Yo lo he comentado en alguna otra oportunidad de esto, y la pregunta es, ¿cómo, primero, estamos preocupados de crecer en la fe? Lamentablemente, yo lo que veo, ¿no es cierto?, es que veo muchos chicos que se confirman aquí, y de ahí, en nuestra relación con Dios es: si te he visto no me acuerdo. Entonces uno puede vociferar todo lo que uno quiere decir, ¿no es cierto?, mira, yo soy luterano. Pero resulta de que no. Obviamente hay excepciones, ¿no? Hay situaciones de enfermedad, todo lo que tú quieras. Pero tenemos que crecer espiritualmente. Se pasa de un estado de niños, como dice aquí el apóstol, a maduros en la fe. Pero hoy día quiero centrarme en lo que es la niñez espiritual, sin decir, ¿no es cierto?, tenemos que llegar a cierta madurez. Y resulta de que crecer en la fe no es fácil. A veces la relación con Dios es a distancia y se vuelven autojustificaciones y hasta una relación tóxica con Dios. Obviamente, Dios en su palabra nos dice que nos preocupemos. Yo voy a leer un texto bíblico que está en Filipenses, no lo vamos a buscar. Dice: lleven a cabo su salvación con temor y temblor,
Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. No está diciendo aquí que nosotros vamos a aportar para la salvación o que vamos a gestar nuestra salvación, no. Al contrario, la salvación está fuera de nosotros, ya la hizo Jesucristo. Pero pensemos que es Dios quien produce en nosotros, ¿qué dice? Como dije yo, el querer y el hacer, dice el apóstol Pablo, por su buena voluntad. Y por lo tanto, si yo no tengo ninguna ganas de crecer, para mí, ¿no es cierto?, me dedico a criar, me dedico a trabajar, me dedico a cumplir de alguna forma el camino que yo quiero seguir y me olvido de Dios, eso significa que el Espíritu Santo o no está trabajando en tu corazón o no está simplemente en tu vida. Por lo tanto, debemos ocuparnos. No significa que debemos quedarnos inactivos, sino pensar que estas obras que ya fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo nos tienen que mover. ¿Cómo yo reconozco a un cristiano o a una cristiana? Por sus acciones, por sus hechos, por eso, muy bien. Y por lo tanto, cuando uno crece espiritualmente, ¿cierto?, no significa de que yo el día de mañana voy a tener que golpear más el pecho, no. Significa que mis acciones van cambiando. De hecho, el texto comienza, el capítulo 2, dice, por lo tanto, abandonen maldad, engaño, hipocresía, envidia, calumnia, y den paso a la voluntad de Dios, todo lo bueno, la sinceridad, la transparencia. ¿Cuál es el problema que tenemos? Nos cuesta dejar cosas. Nos cuesta. Es como que si tuviéramos las dos manos llenas y si de repente hemos encontrado algo muchísimo mejor, tenemos que pensar qué cosas debemos dejar a un lado. Pero no podemos sostener todo porque la torta del tiempo es una sola. Y aquí el apóstol Pedro nos invita a pensar, ¿qué cosas tengo que dejar en mi vida? Obviamente lo bueno no. Pero ¿qué cosas malas tengo que avanzar en mi vida? Quizás un rencor que estaba por ahí metido y dejarlo, ¿no es cierto?, ahí en el traste de la basura y avanzar en la vida, porque si no, vamos a ser permanentemente niños en el espíritu o peor que eso, nada. ¿Cómo se hace eso? Deseando con ansias la leche pura, que es la palabra de Dios. De ahí, como niño recién nacido, dice el texto en latín, quasimodo geniti. ¿Han escuchado esa palabra? Quasimodo geniti, ¿ya? Es como niños recién nacidos. Si alguien viene a Cristo y viene con la agenda llena, debe tener obviamente una conversación con Dios. Y como yo les digo, vaya que nos cuesta dejar cosas porque son cosas nuestras, que las acariciamos, pero que es necesario soltar. ¿Qué cosa soltar? A ver, yo quiero ahora quizás hablar a la iglesia en general, porque cada uno va a tener su reflexión personal, ¿no es cierto? Aquí no voy a decir qué cosa, pero ¿cómo distinguir qué es lo que debo dejar o no? Y hay cosas que son secundarias, por ejemplo.
En la iglesia hay cosas que son adiáfora, que son secundarias. ¿Ah? Y que de repente nosotros pueden ser buenas cosas. ¿Ah? Podemos hablar, por ejemplo, sobre la administración de la iglesia, sobre los consejos matrimoniales, sobre la liturgia, el calendario litúrgico, la inmortalidad del alma, los símbolos, la historia, el apocalipsis, un montón de cosas. Pero que no tengamos una opinión en conjunto no pasa nada. Significa que debemos seguir avanzando. Esto, lamentablemente, en cosas secundarias, muchas veces las iglesias se engarzan en peleas al interior de las iglesias y entre iglesias. Esto es muy antiguo. Ustedes han escuchado la frase, las discusiones bizantinas. ¿Sí? Claro, hay una discusión bizantina, que fue primero el huevo o la gallina. A ver, ¿qué importa? Y en la Edad Media les gustaba, parece que tenían tiempo, no tenían televisión, entonces les gustaba empezar a buscar, ¿no es cierto?, a tal punto que yo me podía pelear con el otro. Y hubieron discusiones muy serias. Por ejemplo, ¿cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? ¿Qué les parece? ¿No? ¿O cuál es el sexo de los ángeles? Esas eran peleas de verdad. No estoy bromeando, de verdad, ¿no? Por eso, y que se daban mucho en Bizancio, por eso que la iglesia quedaba despedazada. Y hoy día cuando vemos y apelamos a la unidad de la iglesia, siempre de repente llegan estas cositas ahí que comienzan como a interrumpir y a dividir. Así que lo primero, ¿no es cierto?, es que hay que distinguir en nuestra vida y en nuestra iglesia que hay cosas que son prioritarias, fundamentales. Y dentro de eso, lo más importante es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ¿no es cierto?, en el nombre afuera nos llamamos Iglesia Evangélica. ¿No? Ya, eso es lo importante. O sea, para ser una iglesia sana, tienes que tomar este tema como central. Tanto es así que yo digo, mira, me queda muy poco tiempo para ver otros temas, porque una iglesia que solamente empieza a buscar la voluntad de Dios, el reino de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, poco tiempo queda para otras cosas. Es interesante que Pedro, en muchos contextos, es visto como el gran líder del cristianismo. ¿Sí? De hecho, el papado, por ejemplo, está basado justamente en Pedro, ¿no? Y resulta de que Pedro aquí está diciendo algo revelador. ¿Se acuerdan cuando Jesús conversó con Pedro, o mejor dicho, que estaban los apóstoles, y de repente los apóstoles, Jesús les dijo, ustedes que escuchan a la gente por ahí, ¿qué dice la gente de mí? Algunos dijeron, ¿no es cierto?, tú eres profeta, tú eres esto, otro. Y Pedro llega y dice, ¿se acuerdan, no? Pedro llega y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se alegró y se le dijo, muy bien, Pedro, bienaventurado porque no te lo reveló ninguna persona, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en lo secreto. Y acto seguido, Jesús le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan de esa frase? Pero la roca no era Pedro, era lo que dijo Pedro. ¿Se entiende, no? Sí, y todo el papado se basa en eso.
¿ya? En el hecho de decir, ¿no es cierto?, de que Pedro es la roca. No, es lo que dijo Pedro. Y tanto es así que el apóstol Pablo después va a decir, va a tener que reiterar que Cristo es el fundamento de nuestra iglesia. Y aquí en este texto, no sé si ustedes se dieron cuenta, las veces que Pedro, el apóstol, mencionó la palabra piedra. 4 veces. Él dijo, ¿no es cierto?, que Jesucristo es la piedra viva, que es la piedra escogida, que es la piedra angular, que es la piedra de tropiezo. Qué extraño, ¿eh? Porque resulta de que Pedro no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, Simón. Y Jesús le colocó por sobrenombre Pedro, que significa piedra. Pero en este texto está diciendo la verdadera piedra, la piedra importante, no soy yo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Y eso está en concordancia con Pablo, con los evangelios, con todo, porque esta piedra es la que nos fundamenta una iglesia sana. Nosotros podemos hablar de muchas cosas, pero si uno quiere sanar una iglesia, siempre debemos comenzar con las cosas básicas o volver a las cosas básicas. De repente uno está turbado, uno está con muchas dudas, vuelva a las cosas básicas. ¿Cuál es? Que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nosotros tenemos este fundamento que es sólido según el apóstol Pedro, al poder estar en Él, también pasamos a ser un edificio con Él, con una buena base sustentable, no una base de iglesias que se van muriendo en el camino. Y una base sustentable permite que nosotros también seamos piedras vivas. Es lo que nosotros llamamos el sacerdocio universal. Como dice aquí, el texto número 10. Ustedes antes ni siquiera, perdón, número 9. Pero ustedes son linaje escogido, imagínense, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Pregunta: ¿la iglesia luterana tiene sacerdotes o no tiene sacerdotes? ¿Ah? ¿Tiene sacerdotes o no tiene sacerdotes? Lo hizo el pastor. ¿Sí? Desde un punto de vista social, no. O sea, no tenemos un sacerdote como tal. Desde un punto de vista espiritual, todos somos sacerdotes. Todos. Aquí no hay uno encima de otro. Claro, el pastor se coloca acá, algunos me han dicho, porque usted es pequeñito. No, es porque, la verdad, es una función simplemente. Ese es un chiste que a veces es difícil de entender, ¿eh? Son funciones que tenemos. En diaconía lo mismo. Capellanía lo mismo. Nuestra hermana que es liturgia, todos los liturgos son lo mismo. Tenemos funciones. A ver si no me equivoco, por acá está.
por lo tanto todos somos responsables de todo. De hecho, ¿para qué venimos a la iglesia? Y aparte de eso, según el libro de Hebreos, para la comunión, para apoyarnos, para motivarnos al amor y a las buenas obras. Si un hermano está mal, levantarlo. Para eso estamos. No estamos para ganarnos el cielo acá. Estamos para aprender, para muchas cosas, pero fundamentalmente para tener comunión unos con otros y junto a Cristo. Y obviamente nosotros necesitamos una iglesia sana, una iglesia con convicciones, una iglesia donde actúe en las personas el Espíritu Santo, porque tibios en la iglesia no existen. O eres o no eres. Es así que tenemos una labor que hacer. Y esta labor, yo simplemente voy a dar dos aristas de esta labor, nada más. La primera es id o vayan por el mundo. ¿Se acuerdan lo que decía el texto del Evangelio? Vayan por el mundo. ¿Qué cosa? Predicando el Evangelio, eso dice. Se da por hecho, en todo caso, hacer discípulos. Complicada la cosa. Porque ser discípulos es precisamente abandonar una vida, una forma de vida, para seguir a Cristo. Los apóstoles tuvieron que abandonar trabajo, familias, intereses, de todo. Por lo tanto, nosotros somos evangelizadores. ¿Y cuál es nuestro primer campo de evangelismo? Nuestra familia. Nuestra familia. Nuestros hijos, y yo no lo voy a comentar, lo he hecho en otras prédicas, nuestros hijos, uno los manda al colegio, antiguamente los mandaban, ¿no es cierto?, para que ahí te eduquen, ¿no? ¿Se acuerdan que antes uno decía ahí? Y más encima uno le daba ejemplos, ¿no? ¿Dónde? A ver, y en el colegio no te enseñan a saludar, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos eso a nuestro hijo? ¿Ah? ¿No te enseñan a saludar? El colegio no enseña a saludar. El colegio no enseña lo que los padres deben enseñar. Los colegios están preocupados del conocimiento y de las competencias. Eso. Las competencias, estoy hablando de las cosas que son necesarias para poder, las habilidades para poder salir adelante en la vida. Pero es la familia donde nosotros le vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque yo hoy día cada vez más les doy importancia a la labor de los abuelos, de los opis, de las omis en nuestra sociedad. Y aquí los padrinos, ¿eh? Algunos padrinos que ni se acuerdan cuáles son sus ahijados. En segundo lugar, primero la familia y en segundo lugar, todo nuestro entorno. Yo no le estoy diciendo que, oye, vayamos a evangelizar a la China, ¿no es cierto?, a la África o a Gaza, no sé, donde ustedes quieran. Eso quizás Dios llame a algunos para eso. Pero tenemos nuestro entorno, para hacer luz, para conversar con las personas. Si no estoy hablando, ¿no es cierto?, de dar bibliazos en el trabajo, sino de conversar, de querer, de preocuparnos. ¿Para qué Dios te tiene hoy día aquí? Si no es para avanzar en la fe y es para poder cumplir su reino. Cristo nos envía y nos dice, vayan.
Y Dios siempre nos va a colocar instancias para poder no solamente palabra, sino nuestro actuar y nuestro obrar. Y si caemos o no lo hacemos, bueno, Dios nos levantará para seguir adelante. Pues cuando somos elegidos para esto, Dios nunca nos suelta de la mano. Que Dios nos guarde y nos bendiga hoy y siempre. Amén.